Muy buenas tardes. Para el canal de novela histórica de YouTube, hoy tenemos con nosotros a nuestra querida compañera Nieves Muñoz y vamos a hablar de sus batallas silenciadas, no silenciosas, silenciadas. Ya nos explicará ella por qué son silenciadas y no son silenciosas. Bienvenida, Begoña. En primer lugar, lo que tengo que darte es la enhorabuena por haber conseguido ese premio a la mejor escritora novel en el año 2019 o 2020. Es realmente el premio. Es el 2020, pero de las novelas publicadas en 2019. Pues entonces es de 2019. Yo me llevo una gran alegría cuando vi que habías ganado uno de los dos premios para los que estabas nominada y bueno, ganaste realmente el más importante, porque bueno, yo ya lo he dicho en más de una ocasión y posiblemente es una de las 3 mejores novelas que he leído en los últimos años. Me declaro un rendido admirador de la prosa y la narrativa de Nieves, y este libro a mí me ha emocionado profundamente. Pues muchas Hola, Nieves. gracias. Hola. Las Hola a gracias todos los amigos. las que tú tienes. Bueno. El listón muy alto me estáis poniendo. No, lo has puesto tú. Los demás somos únicos y exclusivamente lectores. Y la verdad se dicha que has superado con creces mis expectativas. Me imagino que las del resto también. Tienes una buena experiencia con las lecturas conjuntas, ¿eh? Sí. En la cual me decías hace un momento que lo pasaste muy bien. Entonces, es una novela, empezamos por eso. ¿Por qué no las batallas silenciosas y sí las batallas silenciadas? Pues mira, Daniel, el jefe de DASA, me comentó que él hubiera cambiado el título y le hubiera puesto Las batallas silenciosas. Y Penélope, mi editora, no le dejó, porque pierde completamente la esencia de la novela. Las batallas silenciadas se refiere a todas esas pequeñas historias que no se han contado nunca, y todo lo que no se cuenta es que se silencia, de una parte de la historia en la que ponemos el foco. Las novelas bélicas ponen el foco siempre en este caso, la Primera Guerra Mundial en las trincheras, la Segunda Guerra Mundial en los distintos frentes, pero todo lo que ocurre alrededor y las pequeñas batallas que libran los protagonistas, que también están en la guerra, aunque no sea en el frente ni en las trincheras, nunca se han contado. Ya no solo cómo cada una de mis protagonistas vive la gran guerra, sino sus pequeñas guerras internas de relaciones, de su lucha por tener otro estatus, su lucha por que les escuchen o sean valoradas, o simplemente una lucha por sobrevivir de la gente de a pie en esa escena dantesca que fue la Gran Guerra. Nieves, ¿por qué una novela coral? Con lo difícil que es realizar que un montón de personajes imbriquen y interactúen todos a la vez. Es una manera muy difícil de escribir. Pues eso ha sido decisión de la propia novela. Al principio, yo no sé si esto tú lo sabes, al principio mi planificación, mi historia era solo de las 3 enfermeras que estaban en Bar-le-Duc. Y cuando ya llevaba más de la mitad del libro, yo tengo una vocecita que de vez en cuando me dice cosas y demás, ¿no? Entonces llegué a la mitad de la novela y me di cuenta que no estaba contando todo lo que yo quería contar a través de esas voces, de esas 3 voces. Se me quedaba corto. Entonces se me ocurrieron otras 2 tramas.
aparte de la principal, la de las campesinas y la de Claudine, la prostituta. La de Claudine, la verdad es que, según se me ocurrió, Claudine cogió una fuerza tremenda y brilló con luz propia y los capítulos me salían solos. Y fue muy fácil incorporarla a la trama principal. La trama de Adele fue un poquito más complicada, me costó un poquito más pues eso, hacer ese encaje de bolillos para que todas las tres tramas encajaran en una única sola, que es lo que al final acaba la novela. Pero surgió así y luego, claro, me lié la manta a la cabeza y el trabajo fue el doble, porque cuando ya tienes escrito la mitad del libro y tienes que encajar otras dos tramas diferentes, tienes que volver a empezar desde el principio. Pero la verdad es que me contenta con el resultado. Pero vamos, fue la propia novela la que lo decidió, que hubiera muchas voces por ahí. Oye, me parece que la novela tiene excesiva vida, porque ha sido capaz, ya te lo he comentado en alguna ocasión y lo vuelvo a comentar, ha sido capaz de transmitir al lector pues, el barro, la suciedad, la sangre, el frío, el dolor, el sufrimiento, todo eso. La novela en muchos pasajes el lector, o yo al menos, lo he sentido. Sí, no es la primera vez que me lo dicen, pero es que yo, la manera de relacionarme con el mundo es la escritura. Entonces, todo lo que yo siento, lo que percibo, lo que huelo, las sensaciones que tengo en cada capítulo de mi vida, la manera que tengo de contarlos a través de la escritura. Entonces, yo me expreso así. Y así lo transmito en la novela. Si yo me imagino una escena y estoy viviendo cómo estoy caminando bajo la nieve y cómo la nieve está cayendo, no soy capaz de escribir solamente, pues los copos de nieve caen y bueno, pues hay un ambiente denso, lo que sea. No, yo necesito describir cómo los copos, cómo el hielo choca, si hay viento, el olor del frío. Es así, yo necesito describirlo así. Eso mismo, eres capaz de transmitir también la resistencia que Irene se encuentra frente a los doctores. Es demoledor. Es decir, como una niña, porque hoy en día la consideraríamos una niña, porque en ese momento creo que debería de tener sobre 18 años, es capaz de enfrentarse a todo un gremio de doctores, y voy a explicaros lo que hay dentro del cuerpo, sin que tengáis que abrir el cuerpo. Irene Curie tenía un carácter bastante fuerte. Entonces, pero todo eso viene por parte de, claro, a ver, lo mamó en casa, pero además es que la educación que le dieron fue una educación completamente fuera de los canales oficiales educativos franceses. No sé si hay mucha gente que no sabe que Marie Curie y Pierre Curie montaron junto con otros científicos una escuela que se llamaba La Cooperativa. Sí. Y es una escuela para los hijos de un círculo científico. Entonces ellos educaron a sus hijos en esta cooperativa y les enseñaron una gran conciencia social. O sea, fue una familia muy comprometida a nivel social. Luego se vio Irene Curie en la Segunda Guerra Mundial, también tomó partido contra los nazis. Y era una mujer de carácter muy fuerte porque había sido educada para que nadie le dijera que era un ser de una categoría inferior o que no podía hablar o que era menos inteligente, porque era todo lo contrario. Sin embargo, en la novela, ella con sus 18 años no era capaz todavía de ser asertiva, el manejar a la gente con la que estaba enfrente. Entonces, en las cartas que ella cruzó con su madre, hablando sobre las clases de radiología a los cirujanos, ella lo mostraba, se enfadaba muchísimo, tenía muy poca paciencia.
Decía que como un cirujano no tenía ni idea de matemáticas. Es lógico, es lógico. Y luego, bueno, ya más adelante hay una anécdota. Einstein decía o dijo que Irene Curie, cuando entraba en una reunión, era como un elefante en una cacharrería. Pero claro, yo digo, todo esto son opiniones de la élite intelectual que estaba dominada por los hombres, o sea, mujeres intelectuales científicas había muy pocas. Y todos la consideraban eso, fría, con mucho carácter, pero es que realmente desde muy jovencita ha tenido que lidiar con, oye, yo estoy aquí, yo sé de esto, yo te voy a explicar esto aunque tú no quieras, ¿no? Y a mí me parece un personaje al que se le ha sacado muy poco partido a nivel literario, por ejemplo. Y me daba mucho respeto, porque en una primera novela incluir un personaje como Irene Curie, del que tampoco hay mucha información, me daba mucho respeto. Por eso creo que al final el resto de protagonistas se ha comido un poco a Irene, porque me daba un poco respeto, o sea, un poquillo de cosilla profundizar más en el personaje. Bueno, esos mismos problemas tuvo que tener la capitana médica que está al frente del pabellón de infectados. Los tuvo. Es un personaje real Sí. que a mí es una historia, me topé con ella y me fascinó. Fue una de las primeras mujeres divorciadas en Francia y con un hijo dejó al cuidado de su familia a su hijo para subir en su carrera y ella siempre tuvo ahí la espinita clavada de tener que elegir. Y eso yo creo que todavía nos pasa, ¿no? Y se le hicieron pasar bastante mal. La anécdota que sale en la novela, y la cuento, es que cuando el ejército francés pidió voluntarios médicos para ir al frente, ella firmó con la inicial y con su primer apellido. Entonces dieron por hecho que era un hombre. Le dieron destino, la destinaron en Verdún y cuando fue pues a por su destino y a tomar posesión de su cargo, no, le dijeron que imposible, que una mujer no podía ir al frente aunque fuera médico y que no, que se tenía que quedar detrás de las líneas. Y ella tenía un papel firmado, así que ejerció su derecho y allá fue. Pero la relegaron al cuidado de los enfermos infecciosos. Entonces se encargó ella sola de todo el pabellón de infecciosos en el que había un poco de todo. Sin embargo, cuando estalló la batalla de Verdún y se inició la evacuación, la última en abandonar el puesto de socorro fue ella, porque dijo que era la que tenía la graduación para ser la última y encargarse de sus pacientes antes de marcharse. A mí me parece una historia tremenda. Sí, eso es posiblemente el primer ejemplo de profesionalidad. Eso es. Verás, una de las cosas que a mí me gusta, de tu novela es que has sido capaz de hacernos ver la historia no con los ojos actuales, sino con los ojos de aquel momento. Porque es muy fácil el dejarte llevar por cómo pensamos en estos momentos. Pero nos haces ver la realidad con los ojos del momento. Y es una realidad dura, es una realidad difícil, es una realidad en la que pues eso, te sientes por las trincheras y sientes el barro. Es que ese es el trabajo del escritor. Si quieres crear un personaje que realmente tenga profundidad y esté vivo en el libro, en la novela, no puedes sacarlo de contexto. Entonces ese personaje tiene sus vivencias, tiene sus creencias, y sus vivencias y sus creencias no son las de ahora, son las de en su época. Ya, Nieves, pero eso no es fácil. No es fácil, no es fácil. Eso tiene un gran mérito porque es que hoy en día es muy fácil opinar de
de lo que ha ocurrido hace 500 años con nuestra mentalidad. Entonces, pero esa no es la realidad es cómo era en aquel momento, cómo lo pensaban, vamos a ver, Claro. hay escenas al final de la novela que, no, ¿sabes? Que independientemente de que estén tratadas con una elegancia, por decirlo de alguna manera, son unas escenas durísimas y son unas escenas que yo las veo muy naturales para aquel momento. Es que es eso, si el lector cuando se sumerge en una época determinada de la historia, nada le tiene que chirriar, si no, no has hecho un buen trabajo. Yo sí que me he encontrado con lecturas en las que digo, es que esto es imposible que lo piense esta persona, este personaje en este año de la historia, porque su realidad no era esa. Entonces, si hay algo leyendo que te chirría en ese sentido, es que el escritor no ha hecho un buen trabajo con sus personajes. Por eso me Me gusta tu alegro. novela. Me alegro que pienses eso de mí. Ya lo hemos hablado, pero vuelvo a insistir de que leer tu novela durante el confinamiento y al principio del confinamiento me hizo comprender muchas cosas, me ayudó mucho porque, vamos a ver, al fin y al postre, durante la batalla de Verdún y la Segunda Guerra Mundial, la guerra se termina por la pandemia tan enorme que hay con la gripe española. El 70% de los soldados de las trincheras alemanes mueren víctimas de la gripe española y los aliados el 50%. Entonces, yo me sentía en casa muy cómodo en mi sofá, con mi wifi, con mi televisión por cable, con internet, con la tablet, con el teléfono. Y dices, bueno, estoy pasando una pandemia. Estoy confinado en casa. No tengo que preocuparme porque tengo todas las comodidades del mundo. Entonces, eso me ayudó a mí a tranquilizarme y no a superar los miedos y las fobias que aparecieron durante todo este tiempo y que continúan, pero sí me ayudó a decir qué afortunados somos. Eso sí que me lo ha comentado también algún lector más, que la novela le ha ayudado a poner en contexto todo lo que estábamos pasando, ¿no? Y salvando las distancias, que yo fíjate que en un primer momento digo, jolín, se lo decía algún mensaje, alguna lectora y lector que me ha enviado mensajes, estoy leyendo tu novela durante el confinamiento. Y les he dicho, pues, ¿qué novela más dura habéis elegido para el confinamiento? Y sin embargo, luego su respuesta era eso, que les había puesto en contexto la situación de pandemia con lo vivido hace 100 años. Yo creo que tampoco hemos cambiado tanto. Yo he intentado contar todo esto, si hay gente que no siendo sanitaria igual no es capaz de comprenderlo, ¿no? Pero nosotros en los hospitales vivimos situaciones muy, muy duras y y ahora, bueno, en situación de pandemia hemos vivido una medicina de guerra total, porque todos los avances de la medicina han sido a través de los conflictos bélicos y de las pandemias, ¿no? Entonces, todo lo que hemos vivido de montaje de respiradores express, de las mascarillas del Decathlon conectadas a unos filtros y demás, es medicina de guerra. No hay recursos suficientes, hay muchos más pacientes de los que podemos admitir, los turnos se alargan, la gente ha estado dando todo lo que podía en el cuidado. Entonces, en esa situación de conflicto, de trabajo extremo y de situaciones tan difíciles, ¿qué es lo que he querido reflejar en la novela? Se crean unos lazos que son difíciles luego de romper con los compañeros. Entonces, igual al principio no te cae bien alguien o la situación personal con un compañero es difusa, pero si tú pasas una noche, un turno de trabajo difícil intentando salvar a gente, eso se crea un vínculo que luego si esa persona te pide cualquier cosa en otra situación, lo vas a hacer, porque aunque al principio no hubiera feeling o
Entonces, esas relaciones, esos momentos, esa angustia del sanitario al atender. Hay una escena, no sé si la recordarás, en la que Bert se queda paralizada porque no sabe a quién atender primero. ¿Vale? Todas esas cosas o las he vivido o lo ha vivido gente de mi entorno. ¿Vale? Entonces, he querido mostrar un poquito ese lado del sanitario en época de guerra. Yo sé, porque tú me lo contaste, que tu primer impulso es el hacer una novela homenaje a tus compañeras, Sí. a cómo empezaron hace 100 y pico años. Y yo te vuelvo a decir lo mismo que te dije en aquel momento, que me parece que también haces un homenaje a las feministas de hace 100 y pico años, porque en la novela reflejas perfectamente la lucha por los derechos femeninos, en todos los aspectos, en aspectos personales, sociales y profesionales. Y te vuelvo a decir algo que yo creo que incluso en una de las reseñas escribí, que ya me gustaría a mí ver a las feministas de hoy en día enfrentarse a los problemas que tenían estas mujeres en 1917. Por lo tanto, considero, según mi opinión, que también es una novela homenaje al feminismo y a las abuelas, bisabuelas y tatarabuelas de las actuales feministas. Por lo tanto, es un libro muy de agradecer en poner en contexto esa lucha en aquel momento. Es que la historia de la enfermería va de la mano con la historia de los derechos de la mujer. Entonces, la enfermería al principio no estaba considerada una profesión, ¿no? El cuidado de los enfermos, de los ancianos y de los niños era cosa de la mujer, pero no había una profesión al respecto, no había unos estudios, no era vocacional o vocacional o por obligación, ¿no? Y luego ya, a lo largo de la historia, cuando se produce, se da cuenta la gente que el cuidar necesita una formación, comienza la enfermería. Y es también cuando la mujer empieza a reclamar por derecho propio su sitio. Entonces van de la mano, van de la mano. Y sí, quería hacer un homenaje a esas primeras mujeres. Bueno, no hace tanto yo he tenido compañeras trabajando conmigo todavía. Bueno, llevo 20 años trabajando, te voy a decir que ya llevo unos añitos. Que para estudiar enfermería necesitaban un papel por escrito del consentimiento de su padre o su marido para estudiar la carrera. Sí. ¿Sabes? Entonces, tú lo cuentas, yo lo contaba a los alumnos de enfermería de primer año en la universidad y se me quedaban todos mirando así como diciendo, bueno, ¿cuándo ha trabajado esta mujer? O sea, ¿en qué año ha empezado a trabajar esta mujer? ¿No? Pero no ha sido hace tanto tiempo. Entonces, Sí, es así, o sea, la historia de la enfermería, de la profesión, va muy de la mano con los derechos de la mujer. sí, mira, me hace recordar un detalle que yo tengo hermanas muy mayores que me sacan 13 y 10 años, y recuerdo que para entrar en la universidad hacía falta el permiso del padre. Sí, 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 sí. Además de aquella incluso cuando entré yo, era menor de edad en la universidad, porque de aquella, cuando yo estudié, la mayoría de edad estaba a los 21 años y se entraba a la universidad, pues dependía, generalmente a los 16, 17 años, cuando se empezaba en la universidad, y hacía falta el consentimiento paterno, si es cierto eso que dices. Sí. Y además es eso, ya no solo del padre, sino que si estaba casada necesitaba la autorización de su marido. Sí, pero bueno, la autorización del marido lo necesitaba para todo. Lo Sí, necesitaba y para abrir o sea, no podía abrir cuenta bancaria. para Sí, sí. firmar un contrato de arrendamiento de un local, para
abrir un negocio, absolutamente para todo, era imprescindible. Antes de hacerte un sentido homenaje a ti y a todos tus compañeros, quiero lanzarte un reto. Y el reto consiste en saber si tú estarías dispuesta a reunirte con el número de miembros del grupo que decidas, 20, 25, 30, los que tú quieras, hacer una videoconferencia a través de Zoom, la cual tú fijarías la fecha y la hora, y los miembros que pudieran acceder a esa videoconferencia serían aquellos que fuesen capaces y estuviesen dispuestos a realizar una reseña sobre tu libro de al menos 150 palabras. Los 25 primeros, por decir una cifra, dirás tú cuántos quieres, si es que estás dispuesta a asumir el reto, pues esos primeros pondrían la reseña aquí en la grabación y bueno, fijaríamos la fecha y la hora si estás dispuesta y te reunirías a hablar con ellos de lo que sea, sin ningún tipo de censura ni a preguntarte lo que les apetezca. ¿Estarías dispuesto a asumirlo? Yo sí, a mí me encanta que los lectores me pregunten de todo y charlar, que me parece que es lo maravilloso de compartir una historia, porque cuando un lector lee una novela ya suya, entonces ya compartimos historia, ya se crea un vínculo. Entonces el compartirlo, el hablar de cualquier cosa, a mí me encanta, así que sí, sí. Pues ya sabéis, amigos y compañeros del grupo, aquellos 25 miembros que en los comentarios de la publicación de esta entrevista hagan una reseña de más de 150 palabras, el día que Nieves fije durante el tiempo que ella decida, hora y cuarto, hora y media, el tiempo que sea necesario, yo me ocupo de organizar esa charla con Nieves en donde hablaréis todo lo que se os apetezca con Nieves y seguro que será que disfrutaréis tanto como disfruto yo cada vez que hablo con Nieves de su novela y de otras muchas cosas. Pero ahora que se animen, que no me dejen sola, ¿eh? No te preocupes, que podéis animaros. Tienes muchos seguidores. Tienes muchos seguidores que seguro que están encantados a hacerlo. Y Nieves, en alguna ocasión te lo he dicho y hoy en día cobra más fuerza el homenaje que toda la sociedad hace a los sanitarios. Si salimos de esta situación es gracias al esfuerzo, gracias a la dedicación, gracias a esa medicina de guerra que tú decías, pero sobre todo a vuestra disposición. Gracias, Gracias a ti. Gracias a vosotros por cuidar nuestra salud. Gracias por hacernos ver que sin prevención no se puede hacer absolutamente nada y que este bicho que anda por ahí estáis ayudando a erradicarlo gracias a todos los esfuerzos a riesgo de vuestra propia vida. Por lo tanto, el Zoom me da la oportunidad de aplaudirte y este aplauso virtual que aparece es para ti y para todos tus compañeros por lo mucho que habéis hecho en toda esta pandemia. Muchas gracias, Nieves. De verdad. Muchas gracias a ti, Ramón. Un placer haber estado contigo y eso, encantada. Yo siempre me pongo para así porque es que me resulta, o sea, me avergüenza un poco los aplausos o me pongo muy nerviosa porque es que o sea, estamos haciendo nuestro trabajo. Es cierto que lo estamos haciendo de la mejor manera posible y creo que el componente humano en
nuestro trabajo es lo mejor que tenemos ahora mismo en la sanidad y que ya no solo cumplimos, o sea, sí, siempre vamos un poco más allá de lo que estaríamos obligados a hacer, pero o sea, me pongo muy, muy nerviosa, empiezo a gesticular y a bajar la cabeza y esas cosas, porque es que realmente estamos, eso es nuestro trabajo y lo estamos haciendo porque nos importa el paciente, que eso es lo que quiero que la gente entienda. Nosotros nos dedicamos a la enfermería, a la medicina, los auxiliares de enfermería, celadores, cualquier persona que trabaja en el hospital, su punto central es el paciente. Y eso espero que la gente que está por arriba y que distribuye los recursos se entere de esto. Yo que, por desgracia o por suerte, he pasado tiempo en un hospital, sé de lo que estás hablando. Y sé que esa mano amiga en todo momento está en el personal sanitario. Y cuando estás enfermo y estás en una situación doliente, que haya una mano que te consuele, que te apoye y que te quite los miedos, las fobias y todo lo que está pasando, que te dé seguridad, que te dé tranquilidad, eso no se puede pagar. Y además, en una situación como esta, en que voluntariamente los sanitarios han puesto su vida en peligro. Y han fallecido muchos, que se merecen todo nuestro agradecimiento y todo nuestro homenaje, porque si no es por ese valor, no estaríamos en esta situación que estamos en estos momentos. Cierto es. Y de verdad, no te pongas nerviosa. Yo he disfrutado mucho y deseo que tú hayas disfrutado también mucho con la charla y que quien nos vea también disfrute, porque es enriquecedor oírte contar de sanidad y de Irene Curie y sus batallas silenciadas. Gracias, y dejamos de grabar, ¿de acuerdo? Gracias a ti, Ramón. Un Un abrazo. saludo a todos.